pudo, ya se fue, puede ser. Bueno, hoy vamos a trabajar el tema de técnicas e instrumentos con Elisa Panoso. Igualmente esta clase queda grabada, así que después la podemos pasar para que la reproduzcan las chicas que no pudieron venir hoy. ¿Mm? Eli, ¿vos compartís? Sí, sí, Dale. sí. Ahí vamos, ¿eh? Téngame paciencia. A ver si aparece. ¿Se ve? Ay, no, no se ve porque no lo puse. Ahora, ¿eh? Ahí se ve, sí. Bueno. A ver. Ahí estaríamos. ¿Ven bien? Sí, se ve perfecto, Eli. Bueno. Entonces, bueno, hoy vamos a comenzar con la temática que nos convoca y que me convocó Ana también, agradecer para darla. Cualquier cosa, Ana, que quieras aportar, no, lo haces. Vamos a hablar de procedimientos, técnicas e instrumentos, ¿sí? Bueno, somos 4. 2 son estudiantes en proceso de tesina, ¿eh? Sí, ahí entra otra chica más. Ah, bueno. Julieta. Sí, son 3 estudiantes. Bueno, o sea, ¿en qué parte están ustedes? ¿Quieren contar algo o...? Sí, en mi caso, que estoy con Julieta, que acaba de entrar, A ver si la veo. Ajá. bueno, estamos, todavía no presentamos el anexo, Ujú. pero sí estamos en la descripción de las variables y ya, bueno, empezando con el marco también a la vez. Y bueno, nosotros utilizaríamos como instrumento un cuestionario que, digamos, nosotros directamente, no otra, porque nosotros no seríamos una profesional, nos brinda, digamos, los cuestionarios respondidos a modo de entrevista con sus pacientes, así que nosotros, digamos, utilizaríamos el cuestionario en esa modalidad, ya respondido y resuelto por otra persona, digamos. Sería como el análisis de ese cuestionario que fue realizado a modo de entrevista por la profesional. Bien. No sé si se Bien. entiende porque hice una mezcla. Sí. ¿Y Ana? Hola, ¿qué tal? Yo con mi compañera, nosotros en realidad ya elaboramos el instrumento pero bueno, por las dudas me quise conectar para ver si estaba adecuado o no a lo que habíamos planeado. Bueno, vamos a empezar entonces. Dale. Bien. Ah, no dije que íbamos a medir, perdón. Nosotras tomamos como población historias clínicas de pacientes con disfagia y también fuentes secundarias de información. Entonces elaboramos una ficha individual por cada historia clínica en la cual medimos las 5 variables que tenemos, que son todas las etapas de la deglución con los distintos indicadores y después ver si se encuentran conservadas o alteradas, y la patología de base que presentan los pacientes con disfagia. Y nuestra idea sería en una ficha poner las 5 variables e ir marcando como con crucecita los indicadores que se van presentando. Y obviamente después en referencias, que bueno, que la crucecita significa la presencia del indicador, el guioncito la ausencia. Y después una planilla grande de volcado de datos en la que estén todas las historias clínicas con todos los indicadores para, bueno, que quede bien visual para después empezar a hacer el análisis. Bien. Bien, muy bien. ¿Empezamos? Bueno, vamos a arrancar desde lo teórico, ¿sí? Bien, procedimientos, técnicas e instrumentos. Bueno, para empezar a hablar de procedimientos, técnicas e instrumentos, debemos ubicarnos, ¿sí? En qué momento o etapa
del proceso de investigación nos encontramos? En este caso nos encontramos dentro del contexto de descubrimiento, ¿sí? Que responde a las preguntas ¿qué vamos a estudiar? ¿Qué nos interesa? ¿Qué queremos investigar? Y al cómo, que hace referencia a la temática de hoy, o sea, cómo vamos a llevar a cabo, qué técnicas y qué instrumentos vamos a utilizar para recabar la información. Bien, los procedimientos, ¿sí? Bueno, como dije recién, hacen referencia a cómo, ¿sí? Vamos a abordar la recolección de la información, es decir, qué técnicas, qué instrumentos vamos a utilizar para recolectar la información, ¿sí? En relación a nuestra investigación. También hace referencia a si la información a recolectar va a ser cualitativa o cuantitativa, que es más en lo numérico, o ambas. También la elección está en relación con una coherencia teórico-metodológica. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces se hace o se plantea desde la teoría un marco teórico que es amplio, es profundo, es muy rico, pero desde el momento de la parte metodológica, de la elección de lo metodológico, o sea, el análisis que se hace es muy simple, ¿sí? Entonces, como que no habría una coherencia entre lo que es teoría y metodología. También los procedimientos hacen referencia a los pasos que se van a seguir para dar respuesta a la hipótesis que se ha planteado en la investigación. Bien, vamos a ver qué técnicas y qué instrumentos sí son las más utilizadas, según para investigaciones tanto cuanti como cualitativas. Bien, vamos a empezar a ver qué son las técnicas de investigación. Las técnicas son un conjunto de reglas, sí, de pasos que le van a permitir al investigador poder establecer la relación con el sujeto o los sujetos de investigación, ¿sí? Bueno, acá puse un ejemplo que es la medición, por ejemplo, la técnica de la medición de la intensidad vocal o la técnica de la audiometría, ¿sí? Que se va a corresponder con su instrumento, que ahora vamos a ver lo que son los instrumentos. Los instrumentos son el mecanismo, ¿sí? Que va a utilizar el investigador para recolectar y registrar la información. Yo anteriormente puse como ejemplo la medición de la intensidad vocal como técnica y el instrumento que le correspondería a esa técnica sería el micrófono, la computadora con su programa adecuado, ¿sí? Bien. Esto es importante a la hora de construir el instrumento. El instrumento debe incluir, ¿sí? Los indicadores, ¿sí? Que son aquellos aspectos observables, susceptibles de ser medido y que se han planteado para medir las variables de estudio. Lo que nos va a facilitar o que nos va a permitir, mejor dicho, que los indicadores estén incluidos en los instrumentos es que la información obtenida esté vinculada con nuestra variable o con las variables que queremos investigar y no con otros aspectos, ¿sí? De la misma. Por ejemplo, si se quiere investigar sobre acá puse un ejemplo de los hábitos orales para funcionales en niños, ¿sí? El instrumento debería incluir preguntas, por ejemplo, como toma mamadera, desde cuándo, en qué momentos del día, ¿sí? Si usa chupetes, de qué edad, en qué momento, ¿sí? Todo lo que hace referencia a nuestro tema de investigación y a nuestras variables. Bien. A veces los indicadores pueden explorarse con más de una técnica, o sea, hay indicadores que se exploran con una sola técnica, ya es suficiente, ¿sí? Para recabar esa información, y otros que necesitan más de una técnica o se puede, no que necesitan más, que se pueden recabar esa información con más de una técnica. En este caso es importante tener en cuenta, ¿sí? Al momento de elegir aquella que da mayor confiabilidad y validez. Por ejemplo, un indicador, los decibeles de pérdida auditiva, ¿sí? Lo medimos con un audiómetro, ¿sí? Con la técnica de la audiometría y un audiómetro nos da los decibeles de pérdida auditiva.
Pero, por ejemplo, si queremos investigar el conocimiento, ¿sí? Que, no sé, que tienen, a ver, esperen que piense, se me fue el ejemplo, tenía eso porque no lo anoté. O sí, conocimientos que tienen sobre determinado, por ejemplo, sobre sobre el cuidado de la voz, los docentes, ¿sí? Se podría pensar en una técnica, una entrevista o un cuestionario. Cualquiera de las dos se podría tener en cuenta para recolectar esta información, pero es importante, ¿sí? Si se elige una u otra, también tener en cuenta el tiempo, los recursos humanos o materiales. Eso también va a depender cuál de las dos técnicas elijamos, ¿sí? Muchas veces pensamos que por ahí la entrevista puede ser la más adecuada, pero a veces el tiempo en que lleva a realizarla, la falta de recursos humanos, de materiales, económicos, hacen que sea difícil, ¿sí? Bien, las técnicas y los instrumentos de recolección de los datos es una instancia a la que hay que darle mucha importancia, ya que la elaboración de un buen instrumento va a determinar gran parte de la calidad de la información obtenida. Bien, los requisitos que deben cumplir un instrumento de medición son la validez y la confiabilidad. La validez hace referencia al grado que un instrumento, ¿sí?, mide lo que pretendo medir, es decir, aquel instrumento que mida la variable que pretendo medir. Por ejemplo, si se quiere medir la calidad de vida en personas con discapacidad, que ese instrumento mida la calidad de vida de las personas y no el nivel de vida, por ejemplo, ¿sí?, que es diferente. Y la confiabilidad hace referencia a que el grado, ¿sí?, en que se aplique ese instrumento, o sea, en forma repetida o mismo sujeto, de los mismos resultados, ¿sí? Cuando ese instrumento aplicado por diferentes investigadores o diferentes entrevistadores a un mismo sujeto de los mismos resultados. Tiene que ver con una coherencia y consistencia en los resultados. Por ejemplo, si al realizar una audiometría, ¿sí?, a un mismo sujeto de estudio en momentos diferentes proporciona resultados disímiles, diferentes, no sería confiable, ¿sí? Bueno, no sé si hasta ahí voy, ¿van bien? ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Bien. Bueno, Sí, yo apagué la cámara porque no me andaba bien internet. yo no la estoy viendo, o sea, yo veo el Power, por eso les pregunto, porque no las Bien. veo. Bueno, al decidir sobre las técnicas, ¿sí?, y qué técnicas e instrumentos a utilizar, es importante, ¿sí?, analizar las fuentes de las cuales se va a tomar la información. Bueno, ustedes han mencionado, ¿sí?, historias clínicas. Bueno, tenemos dos tipos de fuentes, primarias y secundarias. Las primarias son aquellas cuando el investigador va a obtener, ¿sí?, la información o los datos a través o mediante el contacto directo con los sujetos de investigación, ¿sí? Por ejemplo, utilizando si queremos conocer el tipo y modo respiratorio, se utiliza a través del uso del protocolo, ¿sí?, evaluamos la tonicidad de los labios, la musculatura masticatoria, la oclusión dental, ¿sí? Y después tenemos otras también que ahora vamos a ver, como la entrevista, la encuesta, la entrevista, el cuestionario, ¿sí? Y las secundarias es cuando la información se obtiene de documentos de diferentes tipos, o sea, la información ya ha sido obtenida, ¿sí?, y tal vez para otros fines, y el investigador los toma para hacer uso, para tomar e incluirlo en su investigación, ¿sí? Historias clínicas, expedientes académicos, datos de censo, es decir, que la información se obtiene de manera indirecta, o los datos. Por ejemplo, tenemos el registro de resultados de audiometría en trabajadores. Si queremos conocer la audición en trabajador en una fábrica y tomamos el registro de esos resultados, de esas historias, esas audiometrías de los trabajadores.
Bien, vamos a ver qué técnicas e instrumentos se utilizan en la investigación cuantitativa. Bien, tenemos la observación, ¿sí? ¿Qué es la observación? Es ese registro, ¿sí? Que se hace visual de una situación real, es decir, se registra, se clasifica y consigna los hechos o los acontecimientos tal como ocurren, ¿sí? En relación, por supuesto, al problema o el tema de investigación. Se utiliza para recaudar o recabar información acerca de conductas, actividades o características físicas o ambientales. Si se quisiera recaudar información sobre conocimientos, actitudes, opiniones, no sería la técnica así adecuada. El instrumento para la técnica o la observación es la guía de observación, también se puede utilizar cámaras filmadoras o fotográficas. Bien, yo puse un ejemplo, por ejemplo, en una hora de juego en niños, que vamos a observar si el juego se corresponde a su edad, la elección de juegos y juguetes, la modalidad de juego son conductas, ¿sí? Que uno las puede, exteriores, que las puede observar. Bien, tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que no depende de terceros, por lo que tanto se eliminan los sesgos, los errores. Esto tiene que ver con que al realizarlo el investigador, ¿sí? Tiene conocimiento de la temática y entonces va a registrar lo que realmente quiere registrar. Y bueno, permite registrar los hechos tal como ocurre. En cuanto a la desventaja, requiere destreza y habilidades para ver los hechos como son. Esto hace referencia a que, o sea, como sujetos estamos atravesados por emociones, por sentimientos, y puede que esos sentimientos, emociones interfieran en ese registro, en el registro, ¿sí? Bien. Bueno, también se divide en participantes y no participantes. Tenemos una observación participante y no participante. La participante es cuando el investigador se involucra con los sujetos de investigación, es decir, que lo hace desde el interior del grupo. Aquí el investigador se involucra, conoce los hábitos, las costumbres del grupo a investigar, ¿sí? Bueno, esto tiene como desventaja o lo que puede generar es que haya pérdida de objetividad, ¿sí? Por parte del investigador y que genere errores o provoque errores en el registro de la información. Y la no participante es donde el investigador no tiene ninguna relación con los sujetos de estudio, ¿sí? Es un registro externo. Y los datos van a ser más objetivos. Lo que se puede generar frente a esta observación no participante es que los sujetos que son siendo investigados modifiquen sus conductas, sus actitudes debido a la presencia de esta persona extraña, ¿sí? O frente al investigador. Bien. No sé si se escuchan ruidos, pero... bueno, otra técnica tenemos la encuesta, ¿sí? Que consiste en obtener información de los sujetos de estudio que son proporcionados por ellos mismos, ¿sí? En relación a la temática a investigar. Se va a indagar sobre opiniones, conocimientos, actitudes. Dentro de la encuesta tenemos la entrevista y el cuestionario. La entrevista, ¿sí? Es la comunicación interpersonal entre el investigador y el sujeto de estudio, ¿sí? Con el objetivo o el fin de obtener respuestas verbales, ¿sí? A los interrogantes, planteados sobre el problema de estudio. Y el cuestionario consiste en obtener respuestas proporcionadas también por el propio sujeto de estudio, y en este caso se usa un formulario impreso como instrumento. Bien, la entrevista
Es una técnica que puede aplicarse en niños, en analfabetos, en todas aquellas personas que tengan alguna dificultad para la escritura, ya que no se requiere de la misma. Permite registrar gestos, movimientos, tonos de voz. El instrumento para esta técnica es la guía de entrevista. Bien. Tenemos entrevista estructurada y no estructurada. Dentro de la estructurada, ¿sí? La entrevista está rígidamente estandarizada. ¿Qué quiere decir? Que esto que se plantean las mismas preguntas, en el mismo orden, a todos los participantes, ¿sí? A todos los sujetos de estudio. La ventaja que tiene es que es más fácil de realizar por parte del entrevistador. Es más fácil, bueno, para dar respuesta al entrevistado. La información es más fácil de procesar porque, o sea, el entrevistado tiene que responder simplemente a esa pregunta y no puede ampliar la información, no puede dar más información o dar más respuesta de la que se pide, ¿sí? En este caso, el entrevistador no requiere ser entrenado, ¿sí? Y, bueno, la información que se recaba es uniforme. Y las desventajas, que la calidad de la información, bueno, puede ser superficial, es difícil de tener información confidencial, porque al no poder salirse fuera de las preguntas, o sea, al responder, hay muchas limitaciones, o sea, no se puede profundizar en la temática. Y la no estructurada, en este caso, es más flexible, es abierta, si bien están los objetivos que van a guiar las preguntas, el orden y la formulación están a manos del entrevistador, ¿sí? Acá se pueden generar algunas modificaciones. Bueno, tiene las ventajas que, bueno, se pueden aplicar también a todos los sujetos, toda clase de sujetos, y permite profundizar sobre el tema de interés. Y las desventajas, va a requerir de más tiempo, por lo que es más costosa, requiere de más tiempo porque aquí el entrevistado se puede explayar más. Bueno, esto también genera una dificultad en la tabulación y el análisis de los datos, porque al ampliarse la información que vamos a recabar, eso va a generar una dificultad. Y sí requiere tener conocimientos sobre el tema, bueno, se debe capacitar y tener experiencia para llevarla a cabo. Bien, después tenemos el cuestionario, que se usa como instrumento el formulario impreso, ¿sí? Tiene ventajas, bueno, es de bajo costo, se puede encuestar a muchos sujetos, ¿sí? A la misma vez. Es fácil de poder analizar la información, se necesita de menos personal, se garantiza el anonimato, ¿sí? De los participantes, y se eliminan también los errores, los sesgos del entrevistador. Y las limitaciones, es poco flexible, ¿sí? No todos los destinatarios, o sea, una vez que uno envía por correo, no todos las vamos a tener todos de nuevo, todos los cuestionarios, ¿sí? Ya que no todos responden, o puede suceder que queden preguntas sin responder, o por ejemplo, porque el investigado no las entendió, entonces las deja en blanco, ¿sí? O que se responda a otra cosa, porque no entendió, a que hace referencia a esa pregunta. Bueno, no se puede utilizar en poblaciones que no estén alfabetizadas y bueno, no se puede aclarar lo que decía recién sobre algunas dudas que surjan. Bueno, el formulario debe contener, ¿sí? El título, que el título hace, o sea, indicando a qué refiere, tiene que ver con el tema de investigación. Las instrucciones, ¿sí? Que tiene que ver cómo orientar, cómo llenar el formulario. También se puede hacer en estas instrucciones, hacer una aclaración sobre que va a ser, es anónima, es voluntaria. Identificación del formulario, sí es importante identificarlo, el número, la fecha, en el lugar en que será llenado, ¿sí? Secciones áreas, esto depende, a veces pueden tener, otras no, va a depender de la complejidad del formulario.
Las observaciones, un espacio que se puede dejar también para que el encuestado pueda decir algo más que no pudo cuando respondió las preguntas, si lo necesita. Identificador encuestador, en el caso de que sean varios, es importante identificar quién lo revisó o quién lo realizó. Bien. La prueba piloto de los instrumentos es una parte importante también. ¿Por qué? Esto se lleva a cabo en una muestra pequeña, ¿sí? Tomándola de la población a estudiar. Y nos permite conocer, saber si las preguntas, ¿sí? que se realizan o los ejes a observar están bien formuladas, son comprensibles, son precisas, están ordenadas, es decir, están de manera adecuada. Es decir, si ese instrumento recolecta la información que yo pretendo recolectar en función a la investigación, ¿sí? Esa es la importancia de las pruebas pilotos. Una vez que se realiza la prueba piloto, después lo que se hace es, bueno, se reformula, se vuelve a rever las preguntas para que quede un instrumento acorde a lo que queremos investigar. Bien. ¿Te puedo hacer una pregunta o esperamos a lo último? ¿Querés esperar, terminar? Dale, sí, obvio. Bueno. Pasa que tenía que ver con esto, así que por Bueno, eso. Pero bueno. seguimos. Dale, terminamos y charlamos, ¿sí? Bien, investigación cualitativa. Bueno, dentro de investigación cualitativa, las técnicas e instrumentos que tenemos, la observación, la entrevista no estructurada, entrevista a informantes claves y grupo focal, ¿sí? Bueno, la observación es más o menos lo que vimos en las cuantitativas, el investigador trata de registrar información y los hechos tal como se dan. La desventaja es que el investigador afecte la situación que está observando, como yo dije, que entre en juego lo subjetivo, ¿sí? Los sentimientos, las emociones, o que los sujetos de observación cambien sus actitudes frente a la presencia del mismo. Por eso, cuando se utiliza la observación, se sugiere, ¿sí? Que se utilicen otras técnicas de recolección de la información para validar esos datos o esa información. El instrumento que se utiliza en la observación, tenemos el uso de cuadernos de anotación, ¿sí? Donde el investigador registra todo lo que acontece de manera lo más fiel posible. También en este cuaderno de anotación se hacen explícitas aquellas observaciones que son directas, ¿sí? Y aquellas y las que son interpretaciones o explicaciones de lo observado. La no estructurada, la entrevista no estructurada, es más flexible y abierta, con lo que ya lo hemos visto, los objetivos, o sea, van a regir las preguntas, pero el orden, la formulación están en manos del entrevistador. Tenemos entrevista también informantes claves. Este tipo de entrevista consiste en discutir un tema, sí, en profundidad, con un grupo de personas que se consideren idóneos en determinada temática, ¿sí? Y en la temática a investigar. La finalidad o el objetivo es obtener datos, ¿sí? Sobre el tema de estudio y conocer las opiniones sobre el mismo. Se lleva, bueno, es más que una entrevista o es más que un interrogatorio, una entrevista es más parecido a un diálogo. Tienen, sí, por supuesto que se hace de una manera informal y tienen como base una guía de apoyo. En este tipo de entrevista, informantes claves, es muy importante, sí, que se tenga mucho conocimiento sobre la temática a investigar. Bien, y el grupo focal, que es otro tipo también de entrevista, se aplica a un grupo no muy grande de sujetos, ¿sí? También donde se interesa profundizar sobre aspectos de un tema en particular, o sea, un tema de investigación, donde cada miembro del grupo va a poder opinar, comentar, ampliar, cuestionar lo expresado por otro integrante.
En este caso acá el entrevistador no es que hace una pregunta a cada uno o pregunta a cada uno de los sujetos, sino que plantea un tema y se discute, se charla sobre ese tema, ¿sí? Se requiere, bueno, de un gran entrenamiento por parte del investigador, y el investigador en este caso también va a actuar como moderador, es decir, dándole lugar a que todos los miembros del grupo puedan participar, ¿sí? Bueno, y también se utiliza una guía para poder dirigir la conversación. Bueno, hasta ahí llegamos con procedimientos, técnicas e instrumentos. No sé si tienen alguna duda de lo que... A ver, chicas, esperen que... Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Bien, bueno. Sí, yo te quería hacer una consulta. Con mi compañera, al utilizar fuentes secundarias, se decidió hacerle una entrevista a la jefa del servicio de fono para indagar cómo ellas recolectaron en primera instancia esa información. O sea, cómo ellas elaboraron la historia clínica de la cual nosotros después extraímos los datos para la tesina. Y en nuestro caso, por la pandemia, decidimos hacerla por escrito a la entrevista, enviándosela y que después nos las conteste. ¿Eso sería igualmente entrevista o entrevista tiene que ser sí o sí oral? Pasa que tampoco encuadraría dentro de encuesta porque es solo a una persona, o sería lo de entrevista a informante clave. Pero por otro lado, con esto nosotros no medimos las variables, es como para completar más información. No, sí, la entrevista siempre tiene que ser cara a cara. O sea, si ustedes lo hubiesen hecho, por ejemplo, por Zoom, Claro. Sí, aunque después ustedes hubiesen registrado, o sea, lo hubiesen transcripto, no lo hubiesen grabado, sino que lo hubiesen transcripto, sí, era una entrevista. Pero ustedes al hacerlas por escrito, está bien, no tiene la misma, a lo mejor, estructura o lógica de algo que es entregado masivamente y que tiene para responder multiple choice. Pero la condición que la hace entrevista es justamente el Claro. contacto cara a cara. La realidad es que todavía no nos contestó. Entonces, capaz hay chances de decirle de hacer un encuentro virtual y que Claro, quede estaría más bueno que sea un encuentro virtual, aunque ustedes después la tengan que transcribir, porque vamos a suponer que ella no quiera que la graben. Entonces, Sí, bueno, ustedes lo que presentan en la tesina es la transcripción escrita. Pero estaría bueno que, para que Claro. realmente se constituya una entrevista a informante clave, que la hagan oral. Va, que la hagan así, como este diálogo que estamos teniendo ahora, por ejemplo. perfecto. Y estaría enmarcada dentro de entrevista a informante clave, más que entrevista Claro, sí. Perfecto. Y después nosotros la información la íbamos a poner dentro de el apartado procedimientos, técnicas e instrumentos, porque al no medir directamente la variable, como dentro de otra técnica utilizada. Sí, está bien. Ujú. Perfecto. Gracias. Profes, en nuestro caso que nosotras, digamos, analizamos un cuestionario que fue realizado a modo de entrevista por otra persona, ¿cómo lo podríamos consignar ahí? Porque lo que nos comenta, digamos, la profesional es que ella lo aplicó en modo de entrevista, digamos. Si bien siguió la estructura y el orden de preguntas del cuestionario, ella leyó las preguntas y, digamos, hizo las anotaciones en cuanto a las respuestas que le daba cada persona. Bueno, ahí en ese caso yo considero que no es un cuestionario, es una guía de entrevista lo que ella usó. Porque la característica que tiene el cuestionario es que lo autollena la persona. Si hay alguien que está mediando entre el cuestionario y la persona, ya no es más un cuestionario. Claro. ¿Ella lo levantó esos datos por pedido de ustedes? ¿O ella entrevistó por una cuestión profesional y Sí. ustedes hacen uso de esos datos?
exactamente, porque ella lo utilizó con con un propósito profesional, digamos. Claro, y porque a nosotras, veces depende qué objetivo tuvo esa herramienta, a veces lo convierte en un protocolo, en un test, en una lista de chequeo. O sea, dentro de las actuaciones profesionales hay un montón de instrumentos que a nosotros esa información nos podría servir para investigar. Hay algunos que son protocolos y las preguntas tienen que ver con alguna cuestión, no sé, de alguna de las funciones que nos interesan a la fonoaudiología. Hay otras veces que son como guías de observación o guías de, por ejemplo, hay muchas que son de la observación del desarrollo, entonces la fonoaudióloga le pregunta a la mamá si de las siguientes actividades el nene las realiza o no. Entonces, bueno, como checklist, bueno, hay un montón de instrumentos, habría que ver lo que esa información que ella levantó, en qué entraría. Si es en una entrevista, si es en una historia clínica, si es una anamnesis, como para que ustedes pongan bien, digamos, lo puedan consignar en mente cuando cuenten los procedimientos y las técnicas. claro, Si es en una este entrevista, es caso, una entrevista, pero digo porque por ahí depende con qué objetivo hizo la entrevista, a lo mejor conviene ponerlo de otra manera. no sé si cuenta, pero lo que ella nos informó es que ella aplicó el cuestionario modo entrevista cuando los pacientes llegaban a la consulta, digamos, por una pérdida auditiva. Una vez que le hacía la batería de estudios, y el paciente accedía, obviamente, le aplicaba este cuestionario modo de entrevista. Así que Bueno, bueno, entonces sí, sería una entrevista. bien. Y ese cuestionario, en vez de llamarle cuestionarios, se convertiría en guía de entrevista. Es el apoyo escrito que tiene alguien a mano en el momento que está levantando la entrevista, pero no es un cuestionario, porque el cuestionario Bien, sí o sí tiene que ser autoadministrado. bien. Claro. Y en el caso de que, por ejemplo, nosotros usamos digamos, el análisis de esas respuestas para observar una de nuestras variables, ¿no es cierto? En ese caso, por ejemplo, a la hora de presentar el tema o demás, nosotros tendríamos que dejar de decir que esto es un cuestionario eh, o, o eso sigue igual por el título, digamos, que tiene el instrumento. No sé si se entiende mi pregunta. Claro. No, en realidad ustedes lo que tienen que explicar en los procedimientos es que ustedes trabajaron con fuentes secundarias Eso. y que Claro. esa información fue recabada a modo de entrevista por la profesional. O sea, es una entrevista, pero no estaría bien decir que ustedes usaron la técnica de entrevista porque en realidad lo aplicó otro con otros fines. Sí, Eso, sí, eso sí, iba a sí. aportar yo, que en realidad ellos toman una fuente secundaria, porque ya toman datos que están recabados por otro. Claro, por ahí mi duda ahora en este momento que por ahí en una instancia previa, digamos, a escribir técnicas e instrumentos específicamente, nosotros, por ejemplo, a la hora del armado del anexo, lo que habíamos puesto es que para conocer el propósito de nuestro tema de estudio y demás, utilizábamos el análisis de tal y tal cuestionario. Entonces, por ahí saber si eso quedaría bien así explicado en el anexo o tenemos que explicar toda esta parte de que en realidad fue un cuestionario, modo de entrevista y que así, de esa manera, nosotras lo tomaríamos. Claro, pero eso no iría en anexo, Ana, ¿no? O sea, eso lo deberían explicar No, en procedimientos, Ajá, ah, en técnicas e instrumentos. claro. Ustedes lo que tendrían que elaborar es una tabla, Claro. no sé qué complejidad y qué cantidad de información es la que recaba ese instrumento, pero ustedes tendrían que hacer una tabla o matriz donde ustedes vuelquen toda esa información que les interesa, porque a lo mejor no usan todo lo que pregunta el cuestionario, usan lo que les sirve para su tesina, o sí, o usan toda la información que recaba ese cuestionario. Ustedes lo que tendrían que poner en el anexo es esa tabla elaborada por ustedes que resume esa información que tomó la fonoaudióloga.
Claro. En el anexo no va el cuestionario que levantó la fonoaudióloga, porque ese dato es de la institución. Ustedes Bien. lo que hacen es volcarlo en un instrumento propio que sería esta tabla de volcado o matriz de datos. Y eso es lo que sí iría en el anexo. ¿Se entiende? Bien. Claro, sí, ella, Carla lo que decía que nosotras en el anexo, en una parte habíamos puesto que nos habíamos basado, digamos, en el cuestionario SSQ-12 como técnica. Pero entonces no iría la técnica que se utiliza en el anexo. En el anexo A, en el que ustedes entregan el tema, pueden contar con qué técnica van a recabar los datos. No lo pide la justificación y los objetivos. Pero si lo ponen, no está bien que ustedes pongan que se usó el cuestionario porque ustedes no lo aplicaron. Tienen que En ese caso ponerse... podríamos ponerlo, claro, en ese caso si lo dejamos, lo podríamos poner como que se utilizará como técnica una guía de entrevista, por ejemplo. No, ustedes tienen que poner ahí que ustedes van a utilizar fuentes secundarias y que la información va a ser brindada por las fonoaudiólogas. Directamente fuentes secundarias. Claro, fuentes secundarias, porque, digamos, está bien que ustedes expliciten qué tipo de fuente usó la fonoaudióloga. Lo pueden poner cuando hablen de procedimientos y técnicas. Pero no es su instrumento, porque no es lo que ustedes aplicaron. Ustedes lo que van a aplicar es esta matriz. O sea, ustedes van a volcar todos esos datos en un instrumento propio. ¿Se entiende? Porque si ustedes dicen, se utilizó cuestionario, lo que se espera es que ustedes elaboren un cuestionario y lo apliquen. Y no es el caso. El cuestionario lo elaboró otro. A veces uno puede utilizar un instrumento que elaboró otro. Por ejemplo, que yo diga, no sé, voy a utilizar el MChat, que es un instrumento que ya existe, está validado, pero yo lo tomo y lo aplico en la población. O no sé, el IODI o el test de Berta Derman, ustedes lo pueden aplicar, pero ustedes tendrían que tomar contacto con la población y aplicárselo a cada uno de las unidades de análisis de su población. Y no es el caso, porque la fonoaudióloga fue la que tuvo contacto con la población y puso a disposición esa información. Entonces, no importa si mencionan o no que fue relevada a través de un cuestionario, pero lo que tiene que quedar en claro es que es una fuente secundaria y que la fonoaudióloga, claro, relevó el dato y lo proporcionó. Bien. Si no, parece que fueron ustedes las que recabaron la información. Sí. Bien, gracias. Les puedo hacer otra consulta en relación al instrumento. Cuando nosotros, elaboramos los indicadores de la variable, lo que nos sucedió que al hacer la revisión de las historias clínicas que fueron elaboradas por distintos profesionales, porque tomamos aparte un periodo de 5 años, a veces hay distintas denominaciones para un mismo indicador o signo. Por ejemplo, no sé, caída prematura del bolo, lo llama algunas veces, otras veces dice, no sé, vuelco a faringe, depende de quién tomó el dato. Entonces nosotras como que elaboramos un indicador. Por ejemplo, en nuestro caso pusimos incompetencia velolingual. Tenemos que aclarar, nosotros pusimos que como las historias clínicas fueron llenadas por diferentes profesionales, como que aunamos criterios en una designación. Pero, cada vez que nosotras leemos caída prematura, marcamos incompetencia velolingual. Eso habría que aclarar, que este indicador comprende todas las otras denominaciones, o solo con nombrarlo es suficiente. Yo haría una aclaración en los criterios de operacionalización, porque muchas veces pasa que el indicador que uno toma no coincide exactamente con después lo que observa. Pero si vos levantás el dato, es distinto porque vos en el instrumento lo mencionás igual que como lo mencionaste o a veces pasa que cuando uno entrevista, las personas le llaman de distinto modo a lo que uno está pesquisando como información. Yo pondría una llamadita, puede ser al pie de página o puede ser dentro del criterio de operacionalización, donde aclare esto.
porque si alguien va a la matriz de datos que ustedes armaron y ve que hay algunas expresiones que no coinciden directamente con el indicador, le puede llamar la atención. Entonces está bien que se aclare en algún lado. Siempre aclarar le quita ambigüedad para el que después lee y en este caso va a evaluar el trabajo. O sea, mientras más cosas estén explicitadas, siempre es como que uno se cubre. En nuestro caso, igual, al medir la variable, como que directamente, o sea, leemos la historia clínica con el instrumento al lado, entonces dice, bueno, caída prematura, es incompetencia velolingual, y ahí lo marcamos, sería como un análisis propio. Claro, pero vos ahí lo que estás haciendo es una interpretación. O sea, Claro. vos en realidad lo que correspondería es que vos vuelques en la tabla el indicador tal cual como está en el registro. Uh-huh. Porque es el dato crudo. Vos después, ese pasaje que es como una especie de traducción que haces vos, sí, es lo que haces cuando de alguna forma estás pensando ya en las tablas y en los gráficos, o sea, cómo agrupás esa información. No sé si se entiende. Sí, o sea, estoy pensando cómo formular entonces los indicadores de la variable, porque capaz, por ejemplo, nosotros ponemos caída prematura y en una historia clínica no aparece formulado así. Claro, pero a lo mejor vos podés decir, o cuando lo enunciás, que lo enuncies como de diferentes expresiones, o podés aclarar que se va a incluir dentro, o se va a considerar Claro, caída prematura cuando sea mencionado de tal y tal manera. perfecto. Una cosa así. No sé, Elia, ¿vos qué te parece si...? Sí, yo considero igual que para mí lo aclaren, que no genere ninguna duda. Genial. Esto en los indicadores de la variable. Claro, cuando hace Sí. la operacionalización, sí. En operacionalización, perfecto. Y después me quedé pensando en algo que dijiste, Elisa, al principio, en una de las primeras diapositivas, de sería la congruencia entre el marco teórico y el terreno. Y en nuestro caso, como que el marco teórico es bastante más amplio que lo que después nosotros investigamos en la realidad, porque se vio como muy dificultado por todo el contexto de pandemia, que no pudimos ir a recolectar nosotras la información y tuvimos que hacer fuentes secundarias. Y ponele, quisimos agregar cosas de calidad de vida de la persona con disfagia, un poco de la incumbencia de la nueva ley de fonoaudiología, cosas estas como que exceden a las variables que específicamente medimos, pero que queríamos incluir igualmente en el marco teórico. ¿Eso estaría bien o tiene que quedar sí o sí lo pertinente de terreno? No, si vos haces una contextualización del tema y tomás, no sé, el foco en la persona, en el sujeto, y querés hablar algo más integral, que no sea solamente la parte de una función, está bien. Lo que ustedes tienen que tener cuidado es no irse por las ramas, o sea, no dedicarle medio marco teórico a cosas que no son las variables específicas. Exacto. Sí, nos quedó ponerle una carilla de estas cosas. No, sí, está re bien. Sí. Bueno, genial. Y una última consulta y listo. Que estamos también viendo el tema de la introducción, el estado de la cuestión, donde, bueno, justificamos la elección del tema, que es un tema no tan estudiado en la comunidad facultativa, y como antecedentes directos no hay, pero hay dos tesinas que trabajaron disfagia en adultos. Una en realidad era como presbifagia, que bueno, que las podríamos citar como antecedentes, pero tenemos únicamente el resumen que figura en la biblioteca virtual, porque no pudimos acceder a la tesina. Con eso es suficiente directamente citar en 2017 tal persona realizó un estudio sobre... Sí, en realidad para el estado del arte es suficiente. Lo que pasa es que por ahí, si vos después querés retomarla en algún momento para discutir algo, sería poquito.
Claro, no, en Mejor te realidad faltaría. solo esto, cuando decidimos el tema, buscamos y bueno, y eran las únicas con las que a nosotros nos hubiese gustado consultar, pero bueno, no pudimos acceder. Pero esto, como plantear, bueno, como hasta ahora solo se estudió esto así. Pero bueno, sin Sí, poder haberla leído en profundidad, claro, solo el resumen. claro. O sea, si vos necesitaras leerla, a lo mejor lo que te conviene es contactarte directamente con la autora. Claro, con la Ah, autora. claro. A lo Sí, no, mejor porque eso en te realidad aporta. estudia algo completamente diferente, pero bueno, como lo único relacionado. Y también justificar por qué nosotras elegimos esta temática que aportaría un nuevo conocimiento. Sí. Bueno, Sí, buenísimo. como planteaba Ana, que si después ustedes si lo quisieran utilizar en el momento de la discusión, ahí ya no. Claro, sí. Tendrían que tener la tesina completa como para Claro, poder total. verlo. ¿Sigue cerrada la biblioteca de Calle Córdoba? Sí. Sí, sí, en realidad, bueno, tuvo una inspección y por todo lo que fue lo del manejo de papel, bueno, no, No se no la puede. habilitaron, no se pudo hacer un Mira, protocolo. Es raro, pero bueno, no sé claro, qué habrá pasado, porque aparte depende de la universidad, no depende de hay otras bibliotecas que son provinciales, son populares y abrieron, pero no sé la universidad qué requisitos le puso para abrirla. claro, Así que bueno, seguimos esperando. estamos. Bueno, muchísimas gracias por toda la ayuda. Gracias. Bueno, gracias Elisa por la Gracias a vos, clase de Ana. hoy. Yo creo que hubo gente que estuvo esperando y como yo tardé, se habrá ido. Así que bueno, después vamos a poner la clase a circular para que la puedan ver por YouTube. Bueno, muchas gracias, nos vemos ahora, creo que la próxima, si mal no recuerdo, es la semana del 20, Sí, ¿no? 23, creo. Del 23. Así que bueno, nos reencontramos y bueno, Bueno, espero que les sirva el espacio para sacarse las dudas, ojalá que Sí, esa es la intención. sí, buenísimo. Nosotros también teníamos dudas con esto de que si poner los indicadores en la ficha para ir marcando, pero bueno, así que como expuso Elisa, es correcto, así que bueno, seguimos para adelante con eso. Bueno, Bueno, éxito, bueno, chicas. Bueno, muchas nos gracias. vemos. Su camino. Gracias, Chao. Pepe. Chau, Chao, chau. suerte. Ana, chao. Gracias.